Esta es la noticia que comenzó a circular desde la medianoche de hoy, cuando Lilian Tintori, Antonieta Mendoza de López y Mixi Capriles de Ledesma se encadenaron en el Vaticano para exigir la liberación de los presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. En el día de hoy hablaron ante las cámaras de NTN 24. Lilian Tintori fue la primera y se refirió al gesto, al simbolismo de estar allí, por supuesto, al proceso de diálogo que se adelanta en Venezuela. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch, Amnistía Internacional ha pedido la libertad plena de Leopoldo López y de Antonio Ledesma. Y en Venezuela hay un diálogo. ¿Y ustedes creen que un diálogo que inició y un diálogo que continúa mañana, martes 6 de diciembre? Mañana, martes 6 de diciembre. Para que ese diálogo tenga resultados, deben liberar a todos los presos políticos. Y por eso estamos aquí en el Vaticano, porque el Vaticano está en ese diálogo. Es un gesto pidiendo auxilio. Es un gesto simbólico, es una protesta pacífica, muy simbólica, con una profunda convicción moral y ética de la lucha por nuestra familia, que es una lucha por nuestros derechos humanos, que es una lucha espiritual. Y pienso que llega el mensaje directo a su santidad el Papa Francisco. Es que el diálogo tiene que dar resultados. Los venezolanos no podemos esperar más. El hambre no puede esperar, la enfermedad, la falta de medicinas no puede esperar y los encarcelamientos injustos, la tortura en las cárceles no puede esperar más. Si no dan resultados, nos tenemos que levantar todos. Se debe levantar la unidad democrática y se debe levantar el Vaticano, porque es que el Vaticano entró por resultados concretos. Los países en el mundo que esperan por el diálogo quieren resultados concretos. Tintori también se pronunció en relación a los presos políticos que en Venezuela comenzaron ayer una huelga de hambre y a las denuncias de que habrían sido golpeados. Presos políticos iniciaron una huelga de hambre en las cárceles, en la cárcel del Helicoide, y la información que nos llegó, muy dolorosa, y estamos aquí por ellos, es que los golpearon. Los golpearon al iniciar una huelga de hambre, una huelga que es legítima. Mixi Capriles, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que por cierto recientemente cumplió más de 600 días privado de su libertad, también se refirió al aquí y a la hora que atraviesa Venezuela. Bueno, como bien sabemos, en nuestro amado país de Venezuela estamos viviendo una hora menguada, una hora de profundo dolor y de profunda angustia existencial hacia nuestros seres que constantemente, las 24 horas al día, pasan trabajo para poder comer. En Venezuela creemos profundamente, los que somos demócratas, creemos profundamente en la institución de nuestra Santa Iglesia. Es por ello que hoy estamos aquí una vez más, porque ayer también comenzamos una vigilia, pudiésemos llamarla así, que nos conduzca a que el mundo entero una vez más escuche por parte de los venezolanos demócratas lo que sentimos realmente. Creemos profundamente en el diálogo. El gobierno ha pretendido y bueno, sensiblemente lo ha logrado así, hacer un monólogo. Es el gobierno el que habla con sus tres compañeros expresidentes a quienes respetamos, pero que nosotros como oposición tendríamos que haber llamado a tres otros expresidentes que no son precisamente proclives al gobierno. En Venezuela lo que vivimos es algo terrible. Antonieta Mendoza de López, madre del preso de conciencia Leopoldo López, entre otras cosas, refirió que su voz es la de todas las madres que tienen un hijo preso. Estamos aquí pues tenemos confianza en su santidad, lo que él representa para la paz del mundo, para las libertades, para la democracia. Somos todos católicos, practicantes y tenemos confianza, por eso estamos aquí, por eso vinimos. El Vaticano medió en el diálogo venezolano, no ha dado resultado. Esperamos que intercedan ahora para que dé los resultados que esperamos, confiamos. Y yo represento, quiero decirlo, a todas las madres de esos rostros que están ahí, que no tienen voz, pero nos tienen a nosotros como la voz de la
tristeza, del dolor, del sufrimiento de las madres que tienen a sus hijos presos injustamente, solamente por pensar distinto, solamente por disentir. Esta es la forma como una dictadura responde al no estar de acuerdo con ello. Nosotros no estamos pidiendo entrevistas aquí, nosotros estamos aquí, es un acto simbólico, no violento, es una lucha espiritual y vamos a estar aquí, vamos a rezar el rosario. Hoy es el día del rosario, mañana será otro día. Mañana es el día del que se vuelven a sentar y como comentó Lilian, mi nuera, si no hay resultados, que se levante la unidad, que se levanten los mediadores y que se levante el Vaticano. Antonieta Mendoza de López, Lilian Tintori, Mixi Capriles de Ledesma, un diálogo sin resultados pues no tiene sentido, no conduce a nada. Para hablar de esto, quiero saludar a Javier Elaje, él es director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Dania, por tenerme en tu programa. Javier, es un gesto impregnado de algo de desesperación, es decir, pareciera que se han hecho tantas cosas para pedir la liberación de los presos políticos que encadenarse al Vaticano o hacer una vigilia o hacer presencia simplemente allí para llamar la atención del Papa Francisco ya pareciera ser como una medida desesperada, ¿no?, de alguna forma. Sí, este tipo de medidas que tienen son medidas simbólicas muy importantes porque buscan acercar una realidad terrible que es la que padecen los presos políticos, gente inocente que está cumpliendo una pena por estar en contra del gobierno, por oponerse al gobierno, un derecho democrático que en cualquier país libre, en cualquier país democrático, toda la prensa independiente, todos los políticos opositores hacen a diario. Eso no se puede en los países autoritarios y eso es el caso de Venezuela y el caso de presos políticos concretos, prisioneros de conciencia, como son Leopoldo López, que sirve su prisión desde una cárcel militar en condiciones deplorables, pasando el gran porcentaje de su tiempo aislado de cualquier tipo de comunicación con su familia, en un cuarto pequeñísimo, haciendo sus necesidades biológicas ahí mismo, en la misma habitación donde se encuentra a diario, pasando una situación permanente de inmundicia, ¿no? Y el caso de el alcalde de Ledesma, que está ahora por un problema de salud, le permitieron cumplir su prisión desde su domicilio, ¿no? Entonces, pero ambos están privados de libertad, siendo que son personas inocentes. Este tipo de actos simbólicos de su familia, de la mamá y de la esposa de Leopoldo, al igual que de la esposa del alcalde de Ledesma, busca acercar al público en general, en este caso de Roma, del Vaticano, y a quienes se enteren de la noticia a través de los medios de comunicación, esta realidad terrible que viven los presos políticos. Entonces sí me parece que cumple ese propósito de manera positiva. Si todas las personas del mundo estuvieran viviendo lo que vive Leopoldo López, o la prisión, la vigilancia permanente que vive el alcalde Ledesma, seguro que no toleraríamos esa realidad. Pero los seres humanos preferimos no escuchar eso, no darnos cuenta. La gente del Vaticano prefiere no darse cuenta, el Papa prefiere tal vez no enterarse tanto del tema. Entonces este tipo de acciones tienen a llevar el mensaje al público en general. De Ledesma, de Leopoldo López y de más de 100 presos políticos, Javier, que hay en Venezuela. Hay fotografías allí en la Plaza de San Pedro de todos los presos políticos, los que se supone que para dialogar tendrían que estar afuera. Por el contrario, en la noche de ayer, un grupo de estos presos políticos inició una huelga de hambre en apoyo a la vigilia que se estaba instalando en la Plaza de San Pedro, allí en el Vaticano. Fueron maniatados, se les golpeó a muchos de ellos para evitar esta huelga de hambre, para tratar de presionarlos. Y cuando uno escucha este tipo de denuncias, se pregunta ¿de qué tipo de derechos humanos habla la revolución bolivariana? Sin duda, la revolución bolivariana, así como cualquier otro gobierno autoritario, no sé por qué, de hecho a muchos gobiernos autoritarios se le ha dado por ponerle revolución a su gobierno, ¿no? Es lo que ocurre
Es lo que ocurre con la Revolución Ciudadana de Ecuador, que es un gobierno igual autoritario competitivo, que no tiene los niveles de miseria y de pobreza que ha creado el gobierno de Venezuela, porque tienen distintas políticas económicas, pero que en cuanto a libertades políticas es muy similar, se persigue a la prensa independiente, a los políticos opositores, etcétera. Lo mismo ocurre en Bolivia, que le llaman cambio, y similarmente en Nicaragua, que no recuerdo qué nombre le pusieron, pero todos estos están moldeados bajo el autoritarismo lastimosamente negativo y mal ejemplo que tuvo la revolución cubana, ¿no?, cuyo líder ha fallecido recién, en el aspecto concreto de la persecución de libertades políticas. Entonces el gobierno de Venezuela no puede hablar de libertades políticas básicas en ese país, de derechos humanos a disentir, del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso ante un poder judicial independiente. No puede hablar de ninguno de esos derechos porque, al contrario, tienen completamente cooptadas las instituciones, específicamente el Poder Judicial, que opera como un brazo institucional del capricho autoritario del gobierno. Tiene que entenderse que no, esta es una situación excepcional en relación a lo que ocurre en la mayoría de las democracias latinoamericanas, ¿no? Colombia, por ejemplo, que ahora ha pasado un proceso de referéndum, que hay temas muy importantes en la discusión de la política del día a día. Es impensable que estaría preso el alcalde de Bogotá, ¿no?, bajo un gobierno autoritario a nivel nacional, o impensable que algunos de los principales líderes opositores, por ejemplo el presidente Uribe, que tuvo una campaña importante contra una política del gobierno en relación al acuerdo de paz, por ejemplo, impensable que él estuviera preso ahorita y su esposa encadenada del Vaticano. Eso es lo que tenemos que entender las personas que vivimos en democracia, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Un gobierno que no respeta el derecho básico de los opositores a disentir. ¿Y por qué menciono a los líderes y no los nombres de las 100 otras personas, aunque sí, obviamente, estamos abogando igual por su libertad? Es porque los líderes tienden a reflejar la situación de millones de personas, ¿no? Leopoldo López, al final, más allá de ser una persona concreta, representa mucho más que esa persona, representa un símbolo que a quien siguen millones de personas que forman parte de la fuerza pro democracia en Venezuela, ¿no? Entonces, su prisión es un mensaje que le dice a los 5 millones de personas que lo siguen, o a los millones de personas que lo siguen en Twitter, es un mensaje que le dice: si ustedes, igual que Leopoldo, se paran y reclaman contra el gobierno y salen a la calle a reclamar, nosotros igual lo meteremos preso y lo meteremos en una cárcel militar y tal. Entonces el gobierno reacciona con fuerza en relación a los líderes, con la finalidad de que los movimientos que están por detrás de esos líderes no puedan producirse. Javier, una última pregunta en relación al diálogo en particular, a este proceso de diálogo que se ha intentado, y digo intentado porque hay unas condiciones que no se han cumplido. ¿Qué objetivo tiene el diálogo? Es decir, el Vaticano pidió, por poner algún ejemplo, que cesaran los insultos, que se le bajara la estridencia a la palabra, que no se hicieran manifestaciones. La oposición cumplió, suspendió manifestaciones, ha estado muy parca en declaraciones. Sin embargo, del otro lado no. Mañana es una fecha particular. La oposición dio, digamos que la fecha del 6 de diciembre para decidir si se levantaba de la mesa o no. ¿Tiene sentido llevar un diálogo adelante cuando no hay progreso o cuando no se cumplen las condiciones preestablecidas? La última parte de la pregunta, no, ya se me cortó. Me dice que ¿Tiene sentido llevar un diálogo adelante donde no se cumplen las condiciones establecidas o donde no hay progresos visibles? Es sin duda que crea un mal precedente porque está dando el incentivo para que el gobierno siga incumpliendo su palabra, ¿no? Ahora es muy difícil tener una posición categórica en relación a este tipo de situaciones. La única posición categórica puede ser en relación a principios, ¿no? O sea, el principio de que no tienen que haber presos políticos tiene que respetarse y tiene que exigirse y tiene que tratar de lograrse de la manera más inmediata posible. Ahora, como la realidad es que estos presos políticos están presos con un militar ahí parado, con un poder militar dirigido directamente del gobierno de Maduro, que lo tiene ahí, con un poder judicial que le estampó una
otra sentencia condenatoria por 14 años de cárcel a Leopoldo López. Entonces, como hay esta realidad en la que el gobierno se ampara para justificar su abuso, lo máximo que se puede es tener, es tratar de llevar lo mayor posible con presión internacional, con estos 3 expresidentes, con otros 3 expresidentes a nivel mundial, con medios de comunicación, tratar de empujar al gobierno en esa dirección. Es muy complicado porque la realidad es que es una situación muy similar a cuando unos criminales toman rehenes, ¿no? Entonces los criminales aquí son el gobierno de Venezuela, que han tomado rehenes inocentes con la finalidad de parar la revuelta, si quiere Venezuela, parar las posibilidades de una protesta masiva en Venezuela, y ahora los negociadores que están tratando de salvar la vida de estos rehenes hacemos lo posible para que, por un lado, se logre el objetivo democrático de transición a la democracia que tiene la Mesa de la Unidad en general, y que por otro lado, a la vez, esto se logre al mismo tiempo en que se liberen a los presos políticos, ¿no? Ambas cosas serían pasos importantes en la misma dirección, que se liberen los presos políticos para que puedan seguir buscando un referéndum este año, o que haya una transición a la democracia tras la cual sin duda inmediatamente se liberarían a todos los presos políticos. Quiero agradecer a Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, un placer tenerte en el programa. Gracias, Irán, y a ustedes por la invitación, como siempre. Saludos.